Hola a todos y todas y bienvenidos una vez más a Renacer Bariátrico. En este tercer capítulo te traigo la historia de Eugenia. El 3 de junio de 1977, en la ciudad de Buenos Aires, nació María Eugenia, que tuvo la suerte de nacer en un seno familiar muy unido. La familia de ella era una familia multicultural, ya que su padre era español y su madre argentina. Ella recuerda su infancia con mucho cariño, ya que tuvo la fortuna de contar con un entorno muy sano. Desde pequeña tuvo un deseo inmenso de ser mamá. Ella nos cuenta de esta manera: era tan linda la relación que mis padres tenían que yo anhelaba tener esa magia que ellos irradiaban. Por ello, ser madre y formar mi familia fue desde niña para mí un sueño. En su infancia asistía a un colegio de niñas. No tenía muchas amigas, pero contaba con las suficientes amigas para pasárselo en grande. Ella no recuerda haber vivido ningún momento desagradable, ya que Eugenia desde muy pequeña sufría de obesidad. Eso fue algo que sus padres siempre lo tuvieron en cuenta, y por ello ella y sus 3 hermanos siempre hacían deporte. Era algo que ella y sus hermanos lo disfrutaban mucho. En los recuerdos de su infancia, atesora en su memoria los días que iba a pescar con sus padres. Pero concretamente, ella atesora aquellos momentos que pasaba al lado de su padre, ya que el apego que ella tenía hacia él era tan fuerte, hacía que ella siempre estuviese donde su padre estaba. Ella recuerda aquellos momentos de esta manera: amaba a mi mamá también, por supuesto, pero la unión que tenía con mi padre era única. Don José, el padre de Eugenia, era dueño de una gráfica y trabajaba mucho para sustentar su hogar. Dicha empresa familiar demandaba muchas horas de trabajo, por lo que habían días que la madre de Eugenia debía de ayudar a su marido en el taller familiar, y por ello habían días que nuestra protagonista se quedaba a cargo de doña Juana, quien era la madre de una muy buena amiga de su madre. Doña Juana también era una persona que sufría sobrepeso, pero tenía un inmenso corazón. Ella se había convertido en la abuela postiza. Los días que se quedaba bajo su cuidado, como toda abuelita, ella cocinaba deliciosos platos y de postre le agasajaba siempre con deliciosas raciones de chocolate y demás. Por lo tanto, pasar tiempo con doña Juana se había convertido en el pasatiempo favorito de Eugenia. Y a doña Juana eso le encantaba, ya que ella sentía un cariño muy especial. Con 17 años de edad, María Eugenia, como cualquier otra adolescente, empezó a despertar atracción hacia el sexo opuesto. A pesar de su sobrepeso, eso jamás fue un impedimento para ella. Ella nos cuenta de esta manera: yo tuve muchos pretendientes, le decía a mi mamá, tengo que hacer casting para quedarme con el mejor. También ella amaba pasar tiempo con sus amigas. Bailar era su pasatiempo favorito, pero lo que ella más disfrutaba eran los días que iba a trabajar en el taller de su padre. Ella nos cuenta así: teníamos una conexión especial con mi papá. Empecé a trabajar con él, tomábamos mate, nos hacíamos compañía y disfrutábamos pasar tiempo juntos. Don José fue enseñándole a su hija desde muy pequeña todo sobre la empresa. Eugenia, pese a ser una adolescente, era muy responsable y se tomaba muy en serio las enseñanzas que don José le daba a ella. Y sin darse ella cuenta, se había convertido en su mano derecha. Logró acabar su bachiller, ingresó en la universidad, pero a la par ella seguía trabajando en el negocio familiar. Para ese entonces ella ya percibía un salario, y aquel salario que su padre le ofrecía era bastante, por lo que Eugenia decide dejar sus estudios universitarios y meterse de lleno en la empresa familiar. Pero cuando Eugenia tenía 26 años de edad, fallece su padre. Lamentablemente, aquel trágico momento marcó la vida de ella por siempre.
Este hombre que había sido su protector, su amigo incondicional, su consejero, en sus últimos años, sin ella darse cuenta, la había moldeado e instruido para este trágico momento, ya que ahora ella se quedaba al frente del negocio familiar. En este trágico momento, todo el legado de su padre estaba en sus manos. La muerte de don José fue un duelo de años para Eugenia. Ella nos cuenta cómo vivió aquel momento. En ese momento tenía solo 26 años. Tuve que hacerme cargo del legado de mi padre. Aparte de todo, teníamos la hipoteca de la casa familiar. Mi hermano menor, que apenas era un adolescente, por lo que tuve que hacerme en parte cargo de todo, con el dolor de haber perdido a mi padre. Superar aquello fue terrible para ella. Estuvo más de 7 años en terapia psicológica. En ese periodo de duelo y por insistencia de su psicóloga, Eugenia iba ocupando su mente y su tiempo libre en aprender nuevos talentos. Entre ello, llegando a estudiar pastelería en una prestigiosa escuela de gastronomía. Los años transcurren y Eugenia se enamora. Fruto de aquel amor nace Juana, la primera hija de Eugenia. Ella recibe este nombre en honor a la abuelita postiza de Eugenia. Aquel inocente que llegaba ahora a la familia invadía ahora el hogar de nuestra protagonista con mucho amor y esperanza en un momento tan gris y doloroso que ella estaba atravesando. Pero lamentablemente la relación entre Eugenia y el padre de su hija no era buena. Fue una relación donde ella vivió momentos muy duros. Y por ello, ella decide separarse. Y así fue como Eugenia recoge sus cosas y se marcha a vivir con su madre. Como método de escape, Eugenia se vuelca en su trabajo y a hacer deporte. Ella nos cuenta de esta manera: hacía mucho deporte. En esa época, el deporte para las mujeres estaba catalogado en aeróbic, step, caminatas, trotar, muy enfocado en hacer cardio, pero no en hacer ejercicio de fuerza, por lo que los fierros eran solo para los hombres. En este periodo de tiempo, Eugenia conoce a otro hombre y empieza una relación con él, pero al poco tiempo se da cuenta que este hombre no le convenía y ella decide terminar la relación, pero en ese momento descubre que estaba embarazada. Pese a todo, decide no interrumpir su embarazo, ya que contaba con una estabilidad económica y para ese entonces estaba viviendo en un departamento con su hija Juana. Y fue así como se convertía en madre por segunda vez. Así recuerda ella aquel tiempo. Para ese entonces vivía sola con mi hija Juana en un departamento y dije, voy a poder. Ganaba bien, es decir, contaba con una estabilidad económica y decidí seguir con mi embarazo. Me dije a mí misma, voy a poder con mis 2 hijas. Y eso hice. El embarazo se iba desarrollando con total normalidad y a las 39 semanas de gestación nace su segunda hija, la pequeña Isabel. Los meses iban avanzando y a los 4 meses de vida de la pequeña Isabel ocurre un episodio que marcará por siempre la vida de Eugenia y de su familia. La pequeña Isabel tenía un ojito desviado. Aquella situación llamó la atención a su madre, por lo que Eugenia decide llevar a su hija al médico y realizarle varios estudios. Aquellos estudios arrojaron que la niña no tenía absolutamente nada y que todo marchaba con normalidad. Pero a los 4 meses, cuando la niña estaba descansando, empezó a convulsionar. En ese momento su madre entra en pánico, ya que no sabía lo que estaba pasando. En medio de aquella situación, llama a la ambulancia y la niña es hospitalizada. En sus días de hospitalización le realizan muchos estudios médicos y 20 días después la diagnostican. La pequeña Isabel fue diagnosticada con lisencefalia o conocido también como cerebro liso. Esta enfermedad
es congénita. Es una malformación del desarrollo cortical. Entre los síntomas y características se encuentran deformaciones faciales, dificultad para hablar, retraso psicomotor, espasmos musculares y convulsiones. La lisencefalia es una malformación cerebral rara, por lo que las células neuronales se ven completamente afectadas. Pero si esto no fuera suficiente, conjuntamente con este diagnóstico le detecta la enfermedad de Best. La enfermedad de Best son espasmos musculares que afectan la cabeza, las extremidades y el tronco del individuo, muy parecida a la epilepsia. Aquel trágico momento lo recuerda así su madre. En ese momento no lo asimilé. Fue terrible aceptar el diagnóstico. Sabía que esto iba a marcar mi vida para siempre. En medio de toda esta situación turbulenta, ella empieza a hacer terapia. Aunque ella no sabía de dónde sacar las fuerzas, ella recuerda mirar a su hija mayor, por lo que en su interior no quedaba de otra más que tenía que estar fuerte para ambas. A todo ello también se sumaban problemas judiciales no resueltos por la custodia de su hija mayor Juana. Y ahí se encontraba nuestra protagonista, sacando adelante sola a sus dos hijas. Ahora, con todo este diagnóstico, una madre soltera al frente de todo, ya que el padre biológico de Isabel nunca estuvo presente en la vida de ella. Así nos relata: en Argentina está muy desvalorizado la discapacidad. Tuve que golpear todas las puertas posibles para salir adelante y darle a ella una vida digna. Al poco tiempo, después de luchar sin descanso, logran conseguir que Isabel tenga su carnet de discapacidad. Y cuando la pequeña es dada de alta, Eugenia tuvo que convertir su hogar en un hospital. Desde modificar la cama convencional a una cama articulada pediátrica hasta oxígenos, etc. Ahora la pequeña Isabel, su amada hija, debía de ser monitoreada 24 horas, 7 días a la semana. Por ello, ella siempre debía tener una enfermera 24 horas. Y en medio de todo esto, ir procesando que la vida de Isabel jamás sería como ella lo había soñado, ya que su discapacidad sería cada vez más degenerativa. Aparte, tuvo que hacer frente a facturas médicas que podríamos denominar impagables. Todas las medicinas que la pequeña Isabel tenía que tomar equivaldrían a 10 sueldos mínimos. Pero ahora, gracias a la incansable lucha que su madre había emprendido, todos aquellos gastos los cubriría el sistema de salud. Así nos cuenta la madre de Isabel. En medio de tanto sufrimiento, llegó a la vida de ella un ángel. Así nos cuenta Eugenia. Pedí a Dios que me enviara a alguien. Estaba tan desilusionada con todo lo que hasta ahora estaba atravesando y no quería buscar ningún hombre. Así que pedí a Dios que me enviara a alguien con quien contar, un compañero que estuviera conmigo de la mano, un verdadero hombre, alguien en quien confiar y apoyarme. Así fue que al año de estar atravesando todas estas pruebas, aparece Diego, un hombre con mucho amor que dar, y en verdad ella lo necesitaba. Él apareció en mi vida con su espontaneidad que le caracteriza, un hombre lleno de amor. Así apareció él. A los 6 meses se mudó a vivir conmigo y empezamos una preciosa historia de amor. Así nos cuenta ella. Diego no solo se había convertido en ese apoyo que ella necesitaba, sino aparte de todo esto, tomaría el rol de padre.
ese padre que la pequeña Isabelita necesitaba. En ese momento, por todo lo que ella estaba atravesando, era imposible que ella realizase deporte, por lo que tuvo que hacer un parón en su vida y dedicarse a sus hijas, ya que ahora su mundo era terapias, médicos, etc. Para ese entonces ella ya pesaba unos 90 kilos. Pero a pesar de todas estas tribulaciones, ahora ella tenía una hermosa familia. Y así nos cuenta: yo sentía que él era el indicado y necesitaba formalizar nuestra relación. Se casan y a los 3 meses sellan su amor con la noticia de que serán papás. Aquella noticia invadía de felicidad la vida de Diego y de Eugenia. E inmediatamente cuando supo que sería un varón, ella decidió llamarle José en memoria de su padre. Para ese entonces Eugenia pesaba 110 kilos y ahora se sumaba a todo ello una pandemia mundial. Y con ello la triste noticia que el legado de su padre, que su padre había construido con tanta dedicación, debía de cerrar. En ese momento, Diego también estaba trabajando en otra gráfica y esa empresa también se vio afectada. Ellos vivieron este momento de esta manera. Nos mirábamos Diego y yo y nos dijimos: ¿y qué hacemos los dos sin trabajo? Con 2 hijos que mantener, una hija con discapacidad, con todos los cuidados que ella debe de tener. Enfermera 24 horas, tratamientos, terapias, insumos, pañales. ¿Qué hacemos? Pero en ese momento fui desempolvando carpetas y recordé aquel curso de pastelería que había hecho. En ese momento crucial era apostar al todo por todo. Con el poco dinero que ellos contaban, compraron un horno y lo esencial para emprender un nuevo negocio. Diego realizaría el delivery y Eugenia se encargaría de elaborar las tartas. ¿Quién diría que aquel curso que ella había realizado en un momento tan trágico de su vida se iría a convertir en la fuente principal del sustento de su familia, en un momento con tanta incertidumbre mundial? Así fue como este matrimonio iba sacando adelante a su familia. Pero aquella profesión era un arma de doble filo, ya que todos los días era un desafío hacer deliciosas recetas sumamente calóricas y tentadoras. En aquel tiempo me disparé en 130 kilos. Teníamos 2 neveras. Una era para nosotros y la otra era para el delivery. Hacíamos 3 tartas, 2 la vendíamos y una nos comíamos nosotros. Todo, absolutamente todo lo que no vendíamos iba a parar a mi estómago. Así nos contaba Eugenia. Un buen día se estaba preparando para salir a dar un paseo. En ese momento se iba a calzar los zapatos, pero ella no alcanzaba para atarse los cordones. Ese momento le causó mucha frustración, pero el momento más crítico fue cuando ella se estaba bañando y procede a limpiarse su zona íntima, pero para su asombro sus brazos no le alcanzaban para poder asearse. Así rememoraba ella ese momento. Pensé: ¿y ahora cómo me lavo mi zona íntima? Tuve que ir a la tienda más cercana y compré un cepillo de mango largo con cerdas en la punta. Al volver a casa tuve que pedir a Diego que me limpiara. Ella se sentía como si fuera un animal. Sintió que perdía completamente su dignidad. Aquella situación le dio mucha impresión y fue un golpe de realidad. Por ello, detonó en ella decir: debo hacer algo ya. Ese
mismo día, ella decidió salir a caminar, por lo que se propuso empezar a caminar en un parque que estaba muy cerca de su casa. Ahí estaba Eugenia calzándose los zapatos con la ayuda siempre de Diego. Cuando ella no quería ir a caminar, Diego le llevaba a rastras hasta el parque y le obligaba a hacer ejercicio. Ella caminaba de lunes a sábado 45 minutos al día. En una reunión de padres, Eugenia se percata que la madre de una de las compañeritas del pequeño José había perdido peso considerablemente. Eugenia, con mucho respeto, le pregunta a aquella mujer cuál había sido el método que ella había utilizado para haber perdido tanto peso. Aquella mujer, con mucha amabilidad, le responde que se había realizado una cirugía bariátrica. En concreto, se había realizado un bypass gástrico. La mujer también incluyó en aquella conversación esta frase: mi operación me cambió la vida. En ese momento Eugenia estaba desesperada y tomó todos los consejos que le había dado aquella mujer e inmediatamente realizó una cita con su médico de cabecera. Ellos analizaron la situación de Eugenia e inmediatamente le dieron un sí por respuesta. En su preoperatorio debían de hacerle muchos exámenes, entre ellos la prueba de la diabetes. Y lamentablemente Eugenia dio positivo. Ahora a sus 130 kilos se le sumaba diabetes tipo 2. Aparte de todo ello, hígado graso y por ende valores de colesterol que estaban muy altos. Y ya para encerrar todo esto, también tenía hipertensión. Y para colmo, en el punto en el que ella estaba, su relación con su hija mayor no estaba pasando por el mejor momento. La hija de ella estaba atravesando la pubertad y un buen día le dice a su madre que quiere ir a vivir con su progenitor. Aquella situación le tomó por sorpresa a Eugenia, ya que hasta entonces Juana siempre había vivido con su madre. Juana expuso sus deseos de por qué ella quería vivir con su papá. Eugenia, que siempre fue una madre que ante todo escuchaba la opinión y los deseos de sus hijos, escuchó todo lo que su hija tenía para decirle y comprendía los motivos por los que Juana quería ir a vivir con su padre, pese que aquella decisión la estaba rompiendo por dentro. Por lo que ella siempre supo diferenciar los problemas de los adultos y la relación entre un padre y una hija. Y así fue que con el dolor de su alma tuvo que dejar que su hija de 12 años de edad se marchara a vivir con su padre. A lo largo de mi vida viví 3 momentos muy dolorosos. El primero fue el fallecimiento de mi padre. El segundo, la enfermedad de mi hija Isabel. Y el tercero fue el día que tuve que dejar partir a Juana. Recuerda así Eugenia. Esto ocurría en plena pandemia y con toque de queda. Al principio, Eugenia se comunicaba con su hija a través de mensajes de texto y de llamadas. Pero poco a poco Juana se fue alejando de su madre y aquella situación estaba acabando emocionalmente con Eugenia, por lo que ella decide ir a la policía e interponer varias denuncias. Pero toda esa situación no era fácil, ya que aquella situación demandaba que ella tuviese un abogado, y tener un abogado significaba pagar honorarios muy costosos que ella no se lo podía permitir. Pero más allá de todo esto, también ella pensaba que tenía que respetar el deseo de su hija. Era una situación desesperante y ella se apoyó en la psicóloga del centro de obesidad. Aquella psicóloga fue su salvación, ya que fueron 2 años de mucha incertidumbre. Durante este tiempo tuve muchos pensamientos. Uno de ellos era que tal vez a mi hija le daba vergüenza tener la madre que tenía. Era un pensamiento duro, muy duro, pero llegué a pensarlo. Entonces
me comprometí. Dije, ya está, primero me tengo que recuperar yo y así lograr recuperar a mi hija. Así fue, le di con todo. Ella recuerda que su primera cita con su nutricionista fue muy reveladora. La nutricionista bariátrica le dijo que solamente el 8% de las personas que ella había atendido hasta el día de hoy a lo largo de su carrera habían conseguido éxito con esta cirugía. Solo el 8%. Aquí el dato hizo eco en Eugenia y ella se juró estar dentro de ese 8%. Inmediatamente ella se puso a investigar por qué los pacientes fracasaban en este proceso y llegó a la conclusión que más allá de la alimentación, el problema era que ellos no realizaban deporte. Aquello era obvio, así que ella se preparó. En su proceso preoperatorio logró perder 30 kilos. Ella aprendió a dar importancia y prioridad a los alimentos que realmente la nutrían. Y había llegado su gran día. Eugenia entregaba su vida en manos de los doctores para así empezar su nueva vida, ya que para que esto sea sostenible en el tiempo, ella debía lograr tener esta herramienta, su cirugía bariátrica. Pero al abrir los ojos, ella se percató que estaba entubada. Aún estaba aturdida y solo recordaba las voces de los médicos diciendo código azul. Abrió los ojos y veía a un lado un respirador. En ese momento, el médico se acerca y le pregunta a ella cómo te encuentras. Ella, aún con el respirador puesto, intenta balbucear y decirle que bien. En ese momento ella empieza a desesperarse y los médicos logran tranquilizarla y extubarla. Hasta el día de hoy ella no sabe a ciencia cierta qué fue lo que ocurrió, ya que los médicos no le dan respuesta. Pero la conclusión que Diego y ella sacaron es que esto fue un efecto de la anestesia. Aquellos primeros días en el hospital recibió la visita de la psicóloga y de la kinesióloga. Luego le daban el alta de terapia intensiva y ella se marchaba a su hogar. Aquellos 8 meses de preparación preoperatoria fueron la clave, ya que una vez que ella se había operado, era simplemente adaptar su nueva herramienta a todo lo aprendido. A las 4 semanas se inicia en el gimnasio. Ella así lo recuerda. Al mes y medio me dije a mí misma, voy a tomar el coraje y voy a inscribirme al gimnasio. Aquel primer día en el gimnasio lo pasé muy mal. Ella sentía que todas las miradas estaban puestas en ella. Era una situación muy incómoda, ya que pesaba 102 kilos. Recuerdo que fui completamente tapada, intentando cubrir mi cuerpo todo lo que podía. Con toda esa incomodidad, el instructor del gimnasio le hace un recorrido rápido, le entrega la rutina y ella empieza su primer día. De a poco ella iba rompiendo sus limitaciones. Se inició primeramente 3 veces por semana. Luego fue añadiendo un cuarto día y así consecutivamente. A medida que los meses pasaban, ella iba notando los maravillosos cambios que el ejercicio de fuerza, conjuntamente con la alimentación saludable, estaban haciendo en su cuerpo, pero sobre todo en su mente. A los 9 meses vi el cambio más grande. Mi cuerpo a mis 45 años había tomado una forma increíble. Pensaba que me quedaría con mucha flacidez, pero no fue así. En todo este tiempo, Eugenia solo había dejado de hacer deporte durante 1 mes y medio, ya que una tarde sintió un muy fuerte dolor en la zona del vientre y era a consecuencia de un ovario estrangulado. Tuvieron que operarle de urgencia y por ello ella tuvo que dejar el gimnasio durante 1 mes y medio. Aquel momento fue muy frustrante para ella, ya que se encontraba en el mejor momento de su vida. Pese a todo ello, ella vuelve a retomar su rutina y siguió con su proceso. Ella nos deja esta hermosa
hermosa reflexión. No sé si fue coincidencia, pero el estar tan bien con mi cuerpo y mi mente hizo que mi vida atraiga y ocurran cosas muy positivas. Mucho más allá del físico y de la salud, retomé mi relación con mi hija mayor. Ella se acercó a mí, volvió a llamarme mamá. Tuvimos unas charlas muy honestas e íntimas, donde ambas abrimos nuestro corazón y dejamos que fluyera la magia de madre e hija. Empecé a tener un montón de trabajo. Mi relación matrimonial fluía aún mejor de lo que siempre estuvo. Me había dado cuenta que no solamente mi físico había cambiado, sino que yo de manera interna era otra persona. Ahora la vida me lo tomo con otra energía. En este tiempo me di cuenta que en el gimnasio había encontrado mi lugar. Allí era yo al 100%. Y así fue como descubrí mi pasión. A sus 45 años de edad, Eugenia decidió volver a estudiar. Y esta vez para formarse como entrenadora personal. Todos los domingos ella se forma en su nueva profesión. Lo que a ella le impulsa a esta altura de su vida a seguir formándose es porque ella quiere ayudar a otras personas a lograr sus objetivos, a conectarse con ellos mismos, a explotar todo ese potencial, sobre todo a vencer esa versión más destructiva. Hoy ella se encuentra en el último peldaño para cerrar su proceso y es la operación de abdominoplastia, ya que después de perder 65 kilos, pese a todo el deporte que ella ha realizado, hay zonas del cuerpo que necesitan una ayuda extra. Por ello, ella decidió hacerlo a través del seguro médico público y ellos, viendo todo el arduo trabajo que ella ha realizado hasta ahora, le admitieron su cirugía reconstructiva. La historia de Eugenia es una historia de fortaleza y coraje. Pese a todas las circunstancias que ella tuvo que vivir y las que aún sigue viviendo, ella logró crear su felicidad, cumplir sus sueños. Y aunque su camino estuvo marcado por fuertes adversidades, siempre encaró la vida con mucha positividad. Todas las pruebas que tuvo que atravesar se fueron convirtiendo en una armadura. Armadura que solo una mujer guerrera como ella es digna de vestir. Por ello podemos decir que atravesar situaciones turbulentas pueden hacer que te pierdas, pero algunas personas se construyen a partir de esa situación y ella fue una de esas. Muchísimas gracias por haberte quedado hasta el final de este vídeo. Esta fue la historia de Eugenia. Aquí te dejaré las redes sociales de Eugenia para que vayas y la sigas. Allí también te podrás encontrar con toda su historia a fondo. Te invito a que la conozcas, ya que es una excelente persona. También te dejaré mis redes sociales. Te invito también a que me escribas aquí abajo qué te ha parecido la historia de Eugenia. Y si crees que esta historia puede servirle a alguien, también te invito a que lo compartas. No olvides suscribirte y nos vemos en el siguiente capítulo.